Entonces comenzamos con una cosa muy sencilla. Para que vean simplemente que calza. Nosotros ya sabemos que el área de un círculo es pi por r cuadrado y el perímetro es 2πr. Y el perímetro es 2πr, eso es la definición de pi. Y entonces la real fórmula que hay que probar una vez que el perímetro es 2πr es que el área es πr cuadrado, pero eso es un argumento estándar, ¿cierto?, de división del círculo en cosas que se parecen cada vez a un rectángulo o a un triángulo. Pero fíjense en este argumento que es heurístico, pero que se generaliza sin problema. O sea, se formaliza, digo. Voy a tomar un círculo, voy a tomar un circulito que lo contiene de radio ligeramente mayor. Entonces, el círculo original tiene radio R, ¿ya? Y el círculo que viene va a tener el radio R y un poquito más, va a ser R más H. En otras palabras, la diferencia entre los radios es H. H es como un incremento. ¿Ok? Y voy a considerar la región que queda en azulito. Por acá. Qué horrible esto. La región que queda en azul por acá, ¿cierto? Es un, ¿cómo se llama? Sector circular le llaman, ¿cierto? Un anillo. Un anillo. Una corona circular. Una corona circular, gracias. Y bueno, ¿cuál es el área de la corona? El área de la corona, ¿cierto? Me quedó casi todo pintado, pero en fin. El área de la corona, ahí queda mejor, es igual a, bueno, pi por r más h al cuadrado, ¿cierto? Menos pi por r cuadrado. ¿Sí? Ok. Está claro, ¿cierto? El círculo grande menos el círculo chiquito. Pero resulta que yo puedo pensar que la corona es muy parecida, no igual, pero muy parecida a como que es un rectángulo, ¿ah? Que está con forma de anillo, pero que es como un rectángulo cuya base sería el R. ¿Ah? De nuevo, esto es heurístico, no es que sea formal, cuya base sería todo este largo. Perdón, no es el R, el círculo, es 2πr. Bueno, le vamos a llamar longitud. Y cuya altura es como el H. Entonces, la longitud del círculo, que ahora voy a suponer que no la conozco, que lo que yo conozco es el área. La longitud del círculo por H es muy parecida al área al área de este anillo, ay, me dijeron recién, sector circular era, ¿cómo se llamaba? No, corona circular. Corona. Entonces, L por H está simbolizando el área de un rectángulo. La corona no es exactamente un rectángulo, pero lo pienso como si fuera muy parecido. Entonces yo digo, L por H es muy parecido al rectángulo, o sea, es muy parecido a la corona, y la corona yo sé cuánto mide. Pi por R más H al cuadrado menos pi por R cuadrado. Entonces yo digo, L por H es muy parecido a pi por R más H al cuadrado menos R cuadrado. Esto es R cuadrado más 2RH más H cuadrado. Y esto me queda menos R cuadrado. ¿Ok? Entonces yo simplifico y me queda aquí L por H. L es la longitud que yo ahora estoy dando por desconocido. Entonces la longitud es muy parecido a pi por 2RH más H cuadrado. Y después voy a hacer algo así, ya a esta altura yo ya dije ya. Esto no es una igualdad exacta, entonces me estoy permitiendo cosas un poquito informales. Voy a dividir por H, a los dos lados. Entonces yo digo que L es muy parecido a pi factor de 2R más H. ¿Cierto?
Es decir, L es muy parecido a 2pi por R más pi por H. ¿Cierto? Pero el H es muy chiquitito. Yo lo puedo hacer cada vez más y más chiquitito. Entonces eso desaparece. Entonces el L debería ser 2pi R. ¿Ok? En otras palabras, si nosotros damos por hecho que el área es pi por el radio al cuadrado, sacábamos de vuelta que el perímetro era 2pi R. ¿Ok? Esto es un cálculo informal y ustedes yo creo que ya se dieron cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy informalmente derivando la función área. Estoy diciendo, el perímetro es la derivada de la función área. ¿Se dan cuenta? Pero lo estoy presentando de manera sencilla, ¿cierto? Pero eso es. Y si uno da por sentada la fórmula del volumen de una esfera en R3 y usa el mismo procedimiento, uno va a sacar el área de la esfera en R3. El área es la derivada del volumen. Y lo podemos hacer, si quieren. Lo podemos hacer. ¿Alguien se acuerda? Volumen era 4/3 pi r cubo. Esto lo vamos a demostrar en algún momento. Es más fácil demostrar el volumen que el área directamente. Entonces aquí vamos a demostrar directamente el volumen. Aunque ninguna demostración para la esfera es sencilla. No, toda tiene su trabajo. El volumen es 4/3 pi r cubo. Y de nuevo, yo considero una esfera que tiene un volumen y la meto en una esfera ligeramente más grande. Un poquito más grande. Entonces la de adentro tiene radio AR y la de afuera tiene radio R más H, ¿cierto? Y hago el mismo cálculo. Yo digo que ahora me va a quedar, ya no es, bueno, es una corona en R3, ¿cierto? Bueno, el volumen es 4/3 pi R más H al cubo. Menos 4/3 pi. Se me entera. Menos 4/3 pi R cubo. ¿Cierto? Bien. Y esto es el volumen de todo lo que queda por afuera. Y lo de afuera, de nuevo, uno lo puede pensar ya no como un rectángulo, sino como una... Por esta parte no se ve muy bien. Eso es H. Sino como una cajita, cuya base es toda la superficie de la esfera y la altura es H. ¿Ok? Entonces yo como que pienso en eso como una cajita. Esto es la superficie de la esfera. Y la altura es H. No es exactamente igual, no es que yo pueda tomar la esfera y llevarlo ahí, pero yo la pienso ahí. El error debiese ser minúsculo. Recuerden, estamos haciendo todo con aproximación. Y por lo tanto, bueno, esto es muy parecido a la superficie de la esfera por la altura. ¿Ok? Y sigo haciendo los cálculos. Esto es 4/3 pi y cubo el binomio, ¿cierto? El del video que hicimos al inicio, r cubo más 3r cuadrado h más 3rh cuadrado más h cubo. Yo le resto el r cubo. Se me va lo r cubo. Y ahí me queda todo con h y me queda s muy parecido a 4/3 pi por 3r cuadrado más 3rh más h cuadrado. ¿Cierto? O sea, el S me queda muy parecido fíjense, 4/3 por 3 me queda 4pi. 4pi r cuadrado más 4pi RH más 4/3 pi h cuadrado. Y de nuevo, yo hice este argumento para todo h y mientras el h más y más chiquitito, de hecho mientras más chiquitito todavía, esto se acopla mejor la fórmula. La forma, y esto tiende a 0, esto es como si fuera 0, y ahí me queda que la superficie tiene que ser 4pi r cuadrado.
¿Ok? Es por eso, uno saca, a partir de la fórmula del volumen, uno saca la superficie. La superficie es la derivada del volumen. Fíjense que si uno toma la función v de ahí arriba como función de r y la deriva, voy a hacer con rojo aquí, v' como función de r es 4pi r cuadrado. ¿Cierto? Porque el r cubo se deriva entre r cuadrado y los tres se matan. Y lo que pasó acá fue exactamente eso. En el cálculo informal que hicimos. Y fue lo mismo que pasó en el caso planar. Era la función área era pi por r cuadrado. Si yo derivo esa función como función de r, la derivada es 2pi r. La derivada de la función área es la función perímetro. ¿Ok? De la manera que uno tiene, la manera infinitesimal que uno tiene de pensar estas cosas. ¿Ok? Pero esto queda pendiente porque yo no se los he... no se los he probado. Esto lo vamos a probar en una clase. Yo tengo una prueba en la cabeza. La verdad es que tengo solo una prueba elemental en la cabeza, así que no me atrevería a hacer alguna cosa, a lanzarme con una demostración ahora. Les quería comentar una cosa. Cuando uno hace este tipo de argumentos, tiene que tener mucho cuidado con algo. Y por eso que estos argumentos solo se entienden del todo cuando uno hace un curso de cálculo infinitesimal, integral, y la verdad es que más que eso, cuando uno entiende bien las sutilezas de lo infinitesimal y lo integral. Esto es súper interesante. Las áreas se comportan bien, las longitudes no tan bien. Miren, tomen un cuadrado, y seguramente ustedes han hecho este experimento alguna vez. ¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado? Pongan que el cuadrado tiene lado 1. ¿Cuánto mide la diagonal? Raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Por teorema de Pitágoras. Ya, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la diagonal y me voy por lo rojito, aquí, 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 aquí y aquí, acá. ¿Cuánto mide en total el camino rojo? Recuerden, el lado vale 1, entonces si vale 1, cada horizontal rojito vale 1/4, ¿cierto? Y cada vertical rojo vale 1/4 también. ¿Sí? En total tenemos 4/4 horizontales y 4/4 verticales, la longitud es 8/4. Y eso es 2. Entonces yo me voy así zigzagueando, yo recorro 2 y no recorro raíz cuadrada de 2. Pero lo bonito de esto es que si yo zigzagueo más, esto no cambia. Si yo me voy ahora por los violetas y me voy por los octavos, fíjense. ¿Cuántos octavos recorro en los violetas? Bueno, recorro horizontalmente, 16, ¿no? recorro 8 16, octavos, ¿no? claro. Recorro 8 octavos horizontales y 8 octavos verticales, ¿cierto? Entonces son 16. Y 16 dividido por 8 es 2, ¿cierto? Y si yo divido, en vez de dividir en octavo, divido en lo que sea, y me voy siempre horizontal, vertical, yo siempre recorro lo mismo. Eso es evidente porque lo horizontal es recorrer todo el lado de abajo, ¿cierto? Se equipara con los lados de abajo. Si yo pienso, este pedacito, si yo los bajara, me queda todo el segmento horizontal y los otros que voy haciendo vertical, si los tiro para el lado, me queda todo el vertical. Entonces, 1 más 1 es 2. Sin embargo, el camino, cuando yo lo voy haciendo cada vez más zigzagueante, se va pareciendo cada vez más a la diagonal. Pero su longitud nunca se acerca a la de la diagonal. La longitud es constante, la longitud es 2. ¿Qué pasó? Bueno, para explicar qué pasó, hay que ir al análisis fino, al cálculo fino. Lo que pasa es que el concepto de longitud para camino
funciona bien, no solo cuando los caminos se parecen, sino que además de parecerse, se tienen que parecer en derivada, se tienen que parecer en dirección. ¿Ah? Las tangentes tendrían que ser las mismas, o parecidas, perdón. Y aquí las tangentes nunca son parecidas porque las derivadas, las tangentes de la amarilla es siempre en 45 grados y las otras son vertical y horizontal. ¿Ok? Y es por eso que en general las longitudes se comportan más mal que la área. Nosotros hicimos un argumento heurístico de área donde nos daban aproximadamente, pero el argumento pasaba. Con la longitud hay que tener más cuidado. Hay otro que es bonito. Estos son estándar y aparecen, incluso hay publicaciones dando vueltas a veces en Facebook, la paradoja, ¿cierto? Calculen creo que así. Calculen una semicircunferencia y ahora voy a hacer 2 semicircunferencias. Supongan que el radio original era 1, ¿ya? Va a ser con negro, mejor eso. Para que no se confunda. Ok, quiero que calculen cuánto mide la curva violeta y cuánto mide la suma de las curvas anaranjadas. Veamos el cálculo. La violeta, Pi. la longitud de la violeta vale, Sería pito. sería pi, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y cuánto miden las anaranjadas? La longitud de la naranja. 2 veces pi cuarto, ¿no? A ver, el radio de la naranja es 1/2, ¿cierto? Sí. Entonces, voy a empezar por el perímetro de la naranja. No, ya. En longitud de una naranja, LN. Si el radio vale 1/2, sería 2pi por el radio dividido por 2. Sería pi. Medio. Y medio. Y por lo tanto, la longitud de una naranja, ¿cierto? Entonces, las 2 naranjas, la longitud de eso, no sé cómo escribirlo, es pi de nuevo, Perfecto. ¿cierto? Y yo les digo, si ustedes van y hacen esta otra curva, son 4 semicírculos, y ustedes le calculan la longitud, de nuevo les va a salir pi, porque son 4 semicírculos de radio 1/4. Y va a pasar lo mismo que antes, les va a quedar cada uno de longitud pi cuarto, pero son 4 y les va a quedar pi. Y si ustedes lo dividen en 8, en 16, en lo que sea, no tiene por qué ser potenciado. Les va a quedar siempre pi. ¿Ok? Sin embargo, esos pedacitos de semicírculo se van pareciendo cada vez más y cada vez más al diámetro de abajo. Oh. Pero se van pareciendo ¿cómo? Se van pareciendo a primera vista, pero no en dirección, ¿cierto? Porque hay veces en donde los semicírculos, fíjense, los voy a pintar con azul, que no los veo. Hay veces en que las tangentes son horizontales, pero hay veces en que las tangentes son hasta verticales. Entonces la dirección va variando mucho. Y como yo les decía, para tener una buena noción de longitud y aproximación de longitud entre curvas, las curvas no solo tienen que parecerse, sino que también sus direcciones se tienen que parecer. Y ese no es el caso. ¿Ya? Este otro bonito ejercicio. Coloquen la división que quieran en semicírculo abajo y les va a dar siempre la longitud va a ser igual a pi. Piensen un poquito por qué, no es muy difícil verlo. ¿Ok? Pero eso para que lo tengan en mente. Y ustedes están haciendo un curso de cálculo, ¿no? Aún no. Aún no, lo van a tener. No. Ojalá vean cosas así que los saque un poquito de una variable y empezar a derivar, integrar y ver cosas con pensamiento infinitesimal, porque al final de cuentas eso. Más que cálculo en sí. Les quería... Yo me quedo dando vuelta lo que dijo la Raquel, entonces, pero no tengo una demostración en la mente, pero sí, me voy a ir deprimido de esta clase, pero en fin, voy a hacer algo que a lo mejor te puede hacer sentido, Raquel.
Entonces, volviendo a esto de la dimensión 3, nosotros comprobamos que si el volumen era 4/3 pi r cubo, entonces el área tenía que ser 4 pi r cuadrado, ¿cierto? Ok, entonces yo lo que digo es lo siguiente ahora. Si ahora yo supiera que el área es 4 pi r cuadrado, yo podría de nuevo deducir que el volumen es 4/3 pi r cubo. O sea, si yo, antes yo digo por hecho la fórmula del volumen y saqué la del área. Ahora yo te digo, si yo tuviera la del área, yo sacaría el volumen. Todavía no las tengo porque tendría que verificar alguna, pero son compañeras una de la otra. ¿Ok? Y en estricto rigor es por lo siguiente. Nosotros lo que les enseñé a pensar es que el área es como la derivada del volumen. Y por lo tanto, el volumen va a ser la integral del área. Esa es una manera de pensarlo. ¿Ok? Y ahí tengo el camino de vuelta. Lo otro es pensarlo intuitivamente, y esto es un argumento que es muy parecido al que hice en esa clase, en ese video, ese argumento que te gustó, que es el siguiente. Yo tomo mi esfera y la voy a ver, como yo soy malo para el dibujo y como es difícil dibujarlo de todas maneras, lo voy a hacer muy parecido como lo hice en ese video, a ver si me acuerdo bien. Entonces tengo la esfera de radio, lo que sea, yo estoy asumiendo que la superficie es 4 pi por ese radio al cuadrado. Entonces voy a tomar la esfera unitaria nomás y la voy a ir dividiendo en pedacitos. Ok, vamos a suponer que esta es la esfera de unitaria, la total, y entonces esta va a ser hasta aquí va a ser I partido por N, va a ser el radio, y hasta acá va a ser I más 1 partido por N. Que es lo mismo que hice en el video. Que voy haciendo circulitos de 1 partido por N, 2 partido por N, 3 partido por N, me voy corriendo hacia el lado, voy tomando esos radios. Aquí lo mismo. Ok, y entonces cuando yo estoy allí, yo digo, este volumen se me va a ir acoplando con el volumen del sector que va a venir por fuera, y después por fuera, por fuera, por fuera, y me va a dar el volumen total de la esfera. ¿Ya? Y recuerden, estoy con la esfera radio 1 porque la verdad es que hacerlo con radio R es lo mismo, porque todo se va a multiplicar, la superficie se va a multiplicar por R cuadrado y los volúmenes por R cubo, así que no me preocupo. Lo voy a hacer en radio 1. Ahora, lo que yo digo es algo que ya le había insinuado antes, que es que ese sector es como tomar la superficie, ese sub I le voy a poner, de la esfera de radio I, ¿cierto? Y la estoy multiplicando en el vertical por H, ¿cierto? Es muy parecido a eso. No es que sea igual, pero es muy parecido. Entonces, el volumen total de la esfera total debiese ser la suma de eso. O sea, sería la superficie de la esfera de radio 0 más la superficie de la esfera de radio 1, siempre multiplicado por un n, porque un n es la altura que estoy considerando, más la superficie de radio 2, hasta la superficie de radio, o sea, no es I, es I partido por n, perdón. Hasta la última, que sería la superficie de radio, si estoy parándome por dentro, sería la superficie de radio n-1 partido por n. ¿Ok? O sea, esto no es que sea igual, sino que es muy parecido. Porque de nuevo, cada sector ese verde no es exactamente un paralelepípedo, pero yo lo pienso como eso. Y fíjense lo que pasa. Yo estoy asumiendo que la superficie de la esfera de un radio dado
Yo conozco esa fórmula. Eso es 4pi por el radio al cuadrado. Estoy asumiendo lo contrario ahora, que yo conozco la fórmula de la superficie y voy a deducir la fórmula del volumen. Esa es la fórmula de la superficie, 4pi por el radio al cuadrado. Entonces el volumen se va a parecer a un n, que es S0, no importa cuánto es S0, pero sería S1 después un n al cuadrado, más S2, 2n al cuadrado, más S3, 3n al cuadrado, más n-1, n-1 sobre n al cuadrado. Entonces el volumen se irá a aparecer, hay un n cubo que queda afuera, y arriba me queda la suma de los cuadrados. Fíjense, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n-1 al cuadrado. Y ahí me quedó la suma de los cuadrados de los primeros n-1 números. Lo pude haber hecho con los n números, porque yo estoy mirando desde la superficie hacia afuera. Si hubiera mirado desde la superficie hacia adentro, hubiera quedado con los n primeros números, ¿cierto? Aquí en realidad esto de acá vale 0. No importa mucho, porque el término va a desaparecer. Ya, ¿se saben de memoria la suma de los cuadrados de los primeros números? N por N menos 1, o sea, por N más 1 dividido en 2. No, esa es la suma de los No, números. Estoy sumando Ah, los de los cuadrados. cuadrados. Es 2N por N más 1. Ay, no me acuerdo. Bueno, yo Es se lo 2N por N más... No, como es que estoy, N por N más me 1. parece dividido en 6 algo así. Sí, por 2N más 1 dividido en 6 parece que. Es una forma más larga. sí, que me debieron haber, espérense un poquito. Espérense, que me faltó un término. Ay, me debieron haber parado. Profe, ¿qué está haciendo? Le falta el factor. Falta el 4pi, no lo escribí. Factor común, sí. El 4pi, ¿cierto? Sí. Ya, la suma de los primeros cuadrados hasta el n es n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. ¿Ah? Hay varias maneras de verlo. De hecho, hay una que es elemental, que a lo mejor se las puedo mostrar. ¿No le he mostrado una demostración geométrica de eso? No, ya, se las debo, se las hago al tiro, apenas terminemos. Ya, pero fíjense que aquí no estamos sumando, por la forma que yo lo hice, no estamos llegando hasta el n, estamos llegando hasta el n-1. Entonces tengo que hacer n-1 por n por 2n-1 más 1. Sería, va a quedar rara la fórmula, pero es la misma cambiando n por n-1. Queda eso. ¿Ok? Y después uno desarrolla algebraicamente. Esto es largo, pero se van a dar cuenta. Es 4/6, 2/3, ¿cierto? 2/3 n cubo. Y después acá me queda 2n al cubo más menos 2n menos 3n cuadrado. ¿Ok? Más n. Me avisan si está mal el cálculo, por fin. Pero creo que eso da 2n cubo menos 2n menos 1 menos 3n más 1. Sí, eso es. Entonces, lo voy a escribir de otra manera para que lo vean. Esto queda, voy multiplicando término a término. El primero me queda 4pi tercios. Profe, ¿Sí? el denominador no es 9, No, no es 9. ¿no? Ah, no. Es que ese es un n al cubo, el del que hay un 3 Es muy 3n grande. cubo. Ah, ya, ya. Gracias. Es 3n cubo, ¿cierto? Ya. Y los n cubos de los primeros términos se parecen. Queda 4pi tercios. Después queda 2pi partido por n.
Y después queda 2pi tercios n cuadrado. ¿Cierto? Sí, eso queda. Es una igualdad por el lado derecho. ¿Y qué es lo que pasa? El n es un numerito que nosotros podemos hacer crecer, porque si lo hacemos crecer, lo que estamos haciendo es partir la esfera en lonjas cada vez más pequeñas, ¿cierto? Y uno debería intuir, bueno, si lo parto en lonjas cada vez más pequeñas, este cálculo debe ser cada vez más exacto. Entonces, cuando el n es arbitrariamente grande, esto es arbitrariamente cercano a 0 y esto es arbitrariamente cercano a 0. Porque el n está dividiendo solamente. ¿Cierto? Entonces el volumen me queda 4 tercios pi, que era lo que me tenía que dar. Sí, era la esfera de radio 1. ¿Cierto? Me tiene que dar 4 tercios pi. ¿Se dan cuenta? Y esto hace un enlace súper bonito entre una cosa geométrica de por qué aparecen estas constantes en los volúmenes de la esfera, por qué un 2, por qué un 4 tercios, por qué un 4, etcétera, con unas constantes algebraicas que aparecen en una sumatoria. Todo está en el hecho de que la suma de los, ¿cómo se llama? De los cuadrados apareció este 2 acá. Ah, y apareció este 6 también, ¿cierto? Ese 2 con 6 como un tercio, esencialmente. Entonces, por eso que cuando uno pasa la superficie al volumen, hay que multiplicar por un tercio. ¿Ok? Yo puedo ponerme más macabro y empezar a decirles, ¿saben qué? Se puede hacer el mismo cálculo en la cuarta dimensión. Y es súper interesante, y hacer la dimensión 5 y en la dimensión 6. Okay. Pero no vamos a estar en eso. Pero hay una relación entre la suma de las potencias, no sé, las potencias cúbicas, las potencias cuárticas de los primeros n números y los volúmenes de la esfera. Ok, me quedó pendiente el asunto de la suma de los cuadrados, los primeros n números, y creo que tengo una foto entre todas mis fotos matemáticas dando vuelta por acá. Creo que lo tengo por aquí. ¿Qué manera de hacer clase? Fíjense en todas las figuras que aparecen, cuánta clase. Y pensar que ahora tenemos que hacer clase hasta los 103 años, chuta, va a estar difícil esto. Estoy seguro que lo tengo, chicos. Estoy seguro. Porque es una demostración, pero así tan linda y tan corta de la suma de los primeros de los cuadrados, los primeros números. Que me encantaría que aquí está. Ya, estamos con suerte. Ah, pero les tengo que mostrar algo primero. Ok, ya, pero no importa. Está aquí también. Ya, vamos. Ya, en general esto se enseña usando una demostración por inducción, demostraciones complicadas de por qué la suma de los cuadrados es igual a esa formulita. Eso fue lo que usé, pero recuerden que yo lo usé en la slide anterior, llegando hasta n-1, por eso que me quedó n-1 por n por 2n-1, dividido por 6. Ok, entonces que hay hartos niveles que tengo que explicarles. Esto no es tan sencillo, pero si me siguen lo vamos a dilucidar. ¿Ya? Voy a hacerlo con el negro. Lo primero que quiero que se convenzan es que se me está agotando la batería. Me copo también. A ver, esto es lo que se llama, hay un libro precioso que se llama Demostraciones sin palabras. Está en inglés nomás, pero el libro simplemente trae imágenes
y a veces trae una fórmula y uno tiene que desentrañar por qué la fórmula está en la imagen. Lo primero que les tengo que explicar es que, fíjense, lo que vamos a hacer es contar cuadraditos. ¿Ok? Y voy a empezar por la del medio. Fíjense que aquí tengo 1 al cuadrado, aquí tengo 2 al cuadrado. Ay, está escribiendo mal. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿cierto? 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Aquí se dibujó hasta 5 al cuadrado. En el lado izquierdo. Y lo tengo 3 veces. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Luego tengo que pensar varias cosas. De hecho, está en la figura. Miren, aquí lo tengo 3 veces, entonces en realidad la cantidad de cuadrados que hay en el lado izquierdo es 3 veces 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto se podría hacer con 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, con lo que sea. Y fíjense en el lado derecho. Fíjense qué cosa más inteligente hay. Aquí yo tengo 1 al cuadrado, aquí yo tengo 2 al cuadrado, aquí yo tengo 3 al cuadrado, aquí yo tengo 4 al cuadrado, aquí yo tengo 5 al cuadrado. Está clarísimo, ¿cierto? Piensen Sí. que estos son los que vienen por acá, por el lado izquierdo. Y por el lado derecho también tengo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Esos vienen por el lado izquierdo. Bien. Y resulta que los de al medio, está claro lo que está pasando, ¿cierto? Porque están coloreados, esos son más explícitos que lo que está pasando. Yo lo estoy redistribuyendo de otra manera y me calzan perfecto en ese rectángulo. ¿Lo ven? Tengo 5 violetas, tengo 4 veces esas tiras de A3 verdes, tengo 3 veces esas tiras moradas de A5, después tengo de A7, de A9, una sola tira de 9, 2 tiras de A7, 3 tiras de A5, 4 de 3 y 5 de 1. Y ahí se me completa un rectángulo. ¿Está claro? Fíjense una cosa, esto es algo que es súper interesante. Aquí yo tengo, esto es al margen, ¿eh? Después volvemos. Aquí yo tengo 1 más 3 más 5, ¿cierto? Más 7 más 9. Voy sumando los impares. 1 violeta, 3 verdes, 5 morado, 7 naranjo, 9 rojo. O sea, 7 amarillo, 9 rojo. Y la suma total, bueno, es un cuadrado de 25. Eso seguramente ustedes lo conocían. La suma de los números impares da siempre un cuadrado perfecto. ¿Ok? En fin. Entonces, lo que hicimos fue con los cuadraditos de la izquierda, completamos el rectángulo de la derecha. Los cuadraditos de la izquierda, ¿cuántos cuadrados en total tenían? Bueno, 3 veces la suma de los cuadrados. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y en la derecha, ¿cuántos cuadrados hay? Bueno, tengo que multiplicar el largo por el alto. ¿Cierto? ¿Cuánto es el alto? Bueno, para calcular el alto se calcula. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, acá hay 5. ¿Cierto? El alto es la suma de los números. Si yo hubiera terminado en n, sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5, hasta n. Pero aquí es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Lo voy a escribir así en particular y después en general, ¿ya? Aquí simplemente estoy sumando los números. Eso sería el alto. ¿Y el ancho?
Bueno, el rojo al que hay que aumentarle por los dos lados, ¿cierto? El rojo tiene 9. El rojo es como 5 por 2 menos 1. Ahí me da el 9, pero hay que aumentarle 2 por 2. Lo voy a escribir así por 9. ¿Ya? La figurita me está mostrando eso, pero en general lo que me está mostrando la figura es que si yo hiciera exactamente lo mismo, en vez de usar el 5, uso el n, me queda 3 veces 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más n al cuadrado es igual a, espérense un poquito chiquillo porque tengo que cargar el lápiz, si no me sigue escribiendo mal. Entonces, en vez de escribir esa suma 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta 5 al cuadrado, la tengo que terminar en n cuadrado. Y del lado derecho, la suma del 1 hasta el 5 me va a quedar la suma del 1 hasta el n. ¿Cierto? Y ese 9, el 9 era... no, perdón, no es 9, es un 11. Me equivoqué. Es el 9 más los 2 por al lado. Está mal arriba. Ahí se lo voy a corregir al tiro. Este no es un 9. Me hubieran dicho, no, profe, no, es un 11. Es un 11. Porque son los 9 rojos más el de la izquierda y el de la derecha. Es 11. Entonces, la fórmula en general me queda así, 2 al cuadrado más, etcétera, más n al cuadrado acá. La suma de los cuadrados es igual a la suma de los números hasta el n. Y el último término es 2n más 1, si ustedes piensan. Es 2n menos 1 son la cantidad de rojito y le tengo que agregar uno por la izquierda y uno por la derecha y me quedan 2n más 1. Y ahora la suma del 1 hasta el n, esa ya la vimos en una clase y esta es archiconocida, es n por n más 1 medio. Y esto es 2n más 1. Pasan dividiendo el 3 y les queda que la suma de los cuadrados es la famosa fórmula que ustedes tenían en la cabeza, aunque veo que no se acordaban de memoria. Esa, que fue la que usamos. ¿Ok? Y ahí nace el famoso 6. Esta es una de las maneras de verlo, es una de las maneras más bonitas que yo conozco de verlo. No existe una manera así directa, fácil y así, explícita que me diga, oh, sí, sale. Pero esta es una bonita manera de verlo. La suma de los cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1 sexto. Es interesante, profe, porque yo por lo menos manejaba solamente en la universidad, yo aprendí el tema de inducción matemática, ¿no? De inducción y uno lo comprueba, lo demuestra, pero esta forma es súper linda. Sí, en general, mira, si uno suma estas cosas, si uno tiene hasta potencias cúbicas, siempre hay configuraciones geométricas que, que hacen el juego de la demostración. Ya va adelante, ya no. Ahí hay que hacer las demostraciones por inducción. De hecho, no es claro cómo van a ser las fórmulas generales. De hecho, las fórmulas generales son re complicadas. Aparecen unos coeficientes que se llaman los números de Bernoulli. Yo sumo las décimas potencias de los primeros n naturales. Aparecen, bueno, eso es un polinomio de grado 11. Y siempre queda un polinomio de un grado mayor. Fíjense, yo sumé los cuadrados y me quedó un polinomio cúbico al lado derecho. Y los coeficientes de esos polinomios se llaman los números de Bernoulli. La verdad es que no sé de qué Bernoulli son. No sé si el papá, el hijo, el tío, el yerno, el nuero, etc. Porque están todos buenos por la matemática. Y la física y todo en realidad. Pero esos números son difíciles de estudiar. No son sencillos, sus propiedades combinatorias. Hay una demostración re bonita para la suma de los cubos. ¿No la hicimos en clase? No, es que me van a disculpar, porque estoy dando otro curso de geometría y a veces me confundo con ustedes. ¿Se conocen la No. suma del 1 al cubo más 2 al cubo hasta el n al cubo? Sí, esa parece que estaba incluso en un video, profe. Y está en un video. La Sí. fórmula esa es más bonita porque esa da la suma de los cubos es igual al cuadrado de la suma de los números.
Es una cosa alucinante. Es la fórmula Sí, de y lo Nicómaco. hice como cuadradito Exacto. también. Esa es la última suma que se puede hacer con métodos más o menos elementales. Después, ya más allá de eso, de nuevo, lo que pasa es que cambiamos de dimensión. Pasamos a una dimensión que no nos podemos imaginar. Ok. Pero es para que le sienten el sabor. Todas estas cosas, a uno se nos pierde a veces la intuición, justamente porque el álgebra está netamente emparentada con la geometría y nuestra visión geométrica es limitada, es tridimensional, no más que eso. Pero el álgebra sigue funcionando, el álgebra abstracta, ¿cierto? El álgebra es una máquina. Es una máquina que no le interesa el mundo real, entonces sigue funcionando. Y después uno hace no sé, elucubraciones geométricas abstractas, pensando en que el álgebra que está por detrás funciona. Ok, no es más que eso. Eh, les voy a, porque ya que entendieron todos los videos y nos queda clase, les voy a enseñar otra cosita. Yo tengo que andar rellenando, parezco matinal aquí haciendo clases. Rellenan todos los programas. Pero es de geometría. Piensen en un punto. Piensen que el punto es lo de dimensión 0. Piensen en un intervalo. Esto es como dimensión 1. Piensen en un cuadrado y piensen en un cubo. Y contemos los elementos de acá. Aquí hay uno, que es un vértice, no hay nada más. Aquí hay dos vértices y una arista, ¿cierto? Aquí, ¿cuántos vértices hay? 4 vértices. ¿Cuántas aristas? 4. Y hay una cara también, ¿cierto? Estoy sumando vértice, arista y cara. Y estoy solo con el cubo. No piensan los que conocen la fórmula de Euler, no piensan que hay un Euler acá, no. Estoy sumando y es solo con el cubo. Ya, quiero que me digan acá, ¿cuántos vértices, aristas, cara y el cubo completo? ¿Cuántos hay? ¿Serían vértices? ¿Cuántos hay en el cubo? 8, Ya, aristas. 12 y cara 6. Ya, pero hay que agregarle otra cosa, que es el cubo en sí, que es como pensarlo como una cara tridimensional. ¿Ya? Entonces habría que agregarle un 1. ¿Ya? ¿Esa suma cuánto me da? 8 más 12 más 6 más 1. 27, ¿no? 27. Perfecto. Ya, ahora los voy a dejar Son los cubos. mirándome al norte. ¿Qué números me salieron? 1, 3, Los, 9, los 27. cubos. No. ¿No? Potencia del 3. Las potencias de 3, ¿cierto? Eso sí. Perdón. Las potencias de 3. Sí. Una bonita manera de encontrar las potencias de 3. Ok. Pregunta, ¿qué número viene? Bueno, si estaba 3 al cubo, viene 3 a la cuarta, ¿cierto? 3 a la cuarta, ¿cuánto es? 81. 81. Ya, pero ¿cuál es el objeto geométrico que le corresponde? Cuarta dimensión, ¿o no? Exacto, el cubo de la cuarta dimensión tiene 81, como le decía ahí, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó, la que hablaba de los elementos secundarios. Se me olvidó el nombre. Tiene 81 elementos el cubo de la cuarta dimensión. La Loreto. La Loreto, la Loreto que le gustaban los elementos secundarios. Ok. 1, 3, 9, 27 viene el 81, porque el 81 son todos los elementos que le corresponden al cubo de la dimensión 4. Siempre hemos tenido el cubo de la dimensión 4 frente a nosotros. Es bonito esto, de por qué van apareciendo las potencias 3. ¿Se le ocurre por qué aparecen las potencias 3?